ayudar y los va a bendecir en todo momento. Amén. Gloria al Señor. Una de las cosas que yo he aprendido, que quizás en el transcurrir de nuestras vidas como creyente, y va a sonar algo chistoso lo que le voy a decir, pero realmente creo que los únicos que aprenden con cabeza ajena son los peluqueros. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que los únicos que aprenden con cabeza ajena son los peluqueros? Son los únicos, los que necesitan otra persona para poder aprender. Nosotros comúnmente nos cuesta aprender con las experiencias de otros, con las ideas de otros, con lo que otras personas viven. Prácticamente tenemos que darnos de topes y tropezarnos, tenemos que pasar situaciones difíciles para poder aprender. Y cuando ya pasamos por una, dos o tres veces por la misma situación, es cuando abrimos nuestros ojos y entendemos y decimos, sabes que por aquí no es. Pero eso es triste y lamentable, porque qué maravilloso es poder ver el ejemplo en otras personas y decir, si él lo vivió y él lo pasó, tengo que aprender de eso. Tengo que saber de que otras personas también pasan por situaciones difíciles como las pasaste tú y tienen la suficiente experiencia para decirte qué hacer y qué no hacer. Pero somos a veces un poco tercos en este asunto. Somos estarudos allí y preferimos, no, es que yo me voy y yo creo que puedo traspasar la pared y nos golpeamos contra la pared una y otra y otra y otra vez hasta que entendemos con todos los chichones en la frente, entendemos que por ahí no era. Entonces, hay momentos en los que yo podría decirle que entra lo que llamamos una intervención de Dios en la vida del creyente para poder direccionarlo a los ámbitos para los cuales Él ha destinado que tú seas guiado. Hay un versículo en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9, que ilustra el asunto que todo hombre hace cotidianamente. Mire, dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbio 16, 9. Dice, el corazón del hombre piensa que sus caminos. Pero ¿qué hace el Señor? ¿Qué es lo que el Señor hace con los pensamientos de los hombres? Lo que el Señor hace es enderezar. ¿Por qué dice endereza sus pasos? Porque comúnmente lo que nosotros pensamos siempre está basado en una conveniencia, no tan solo de humana, carnal, sino también visual. Nos guiamos mucho por los deseos de nuestros corazones. Y el deseo de nuestro corazón no siempre va a ser bueno en cuanto a la planificación de Dios para con nuestras vidas. Y a veces creemos, porque ¿quién de los que está en este lugar no quisiera vivir en la mejor urbanización de Ciudad Juárez? Sé que todos en una privada quisiéramos estar, quisiéramos tener vigilancia 24 horas en la privada en la que vivimos, quisiéramos tener un carro que no nos falle a los 5 o 6 meses, sino que sea un carro que nos dure muchísimo tiempo sin fallarnos. Quisiéramos tener quizás una salud estable durante muchos años, no poder visitar un consultorio médico, ni tomar ningún tipo de pastillas para el dolor de la rodilla, de la espalda, de la lumbar, de la cabeza, y pare de contar cuántos dolores no nos pegan a nosotros en nuestras vidas. Quisiéramos o no quisiéramos, por supuesto que sí. El pensamiento del hombre siempre va a querer estar establecido en un beneficio, en algo que yo quiero en cuanto a lo mejor, pero no siempre lo que yo planifico, lo que yo quiero o el beneficio que estoy buscando es algo que Dios quiera. No siempre sucede así. No siempre quiere decir que lo que yo hago está bien delante de Dios, aunque sea algo favorable para la familia.
Mira, amados, he visto gente que han pedido empleos y terminan recibiendo el empleo y separándose de Dios. He visto gente con un carro que a cada rato lo dejaba varado por todos lados y eran fieles al Señor. El día que consiguieron el carro que no los deja varado, dejaron de servir al Señor. Entonces hay momentos o hay circunstancias las cuales en vez de acercarnos nos separan. En vez de llegar nosotros quizás más a su presencia, nos aleja. Entonces es allí donde dice y aplica la palabra que Él ordena nuestros pasos. El hombre en su corazón piensa sus caminos, pero Dios en su soberanía ordena sus pasos. Pero ¿cuándo sucede esto? Porque le acabo de hablar de casos que han pasado, de gente que se ha separado después, que tienen una economía estable, que tienen una buena casa, que tienen un buen trabajo, que tienen todo lo que añoraban y deseaban y de repente terminaron alejándose de la presencia de Dios. Solo Dios ordena los pasos de aquellas personas que le dan el permiso de hacerlo. Dios no te va a obligar a que tú le sirvas o le sigas. Dios no lo va a hacer. Es a quien tú estás entronando dentro de tu vida. Hubo una sola cosa a la cual el Señor lo llamó como una especie de Dios, y fue al dinero. El dinero se puede entronar en un lugar en el cual muchas personas lo establece como una competencia para con Dios. Entonces, y es algo que todos anhelamos. O no me va a decir usted que no anhela tener una economía estable. Si usted no quiere tenerla, usted viene y la deja allí, no hay problema. Yo no quiero tener nada y usted échelo ahí. Ya otros se encargarán de tenerlo. Pero el problema no está basado en realidad dentro de lo que es el dinero, sino en el corazón del hombre hacia el dinero. El corazón del hombre está propenso al desvío cuando Dios no está entronado, cuando Dios no está siendo el primero dentro de esa vida. Por lo tanto, cuando nosotros hemos determinado entregar nuestras vidas al Señor, a partir de ese momento entra lo que es el orden de los pasos de los hombres por causa de la voluntad de Dios en su planificación perfecta y en aquella voluntad agradable de Dios para con nosotros. Miren algo, el proverbista en el capítulo 14, versículo 12 y en el capítulo 16, versículo 25, dio una palabra totalmente igual, a la misma que dio en el 14, la dio en el 16. Y dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, nuestra visión y nuestra forma de ver las cosas siempre va a ser buena, va a ser algo bonito, va a ser agradable, sin saber que el fin o el final de ese camino va a ser la muerte. Miren lo tremendo y lo terrible de este asunto. Porque todos, vuelvo a repetir, queremos cosas buenas en nuestras vidas. Pero ¿dónde termina en fracaso? Cuando no hay una consulta, cuando no hay una dirección de Dios, cuando no hay una palabra que me direccione, cuando no hay una guía. Yo recuerdo algo, amado, cuando yo recién llegué, hubo una temática que Dios acentuó mucho en mi corazón. Porque cuando yo llego acá a Ciudad Juárez, todo el mundo me decía, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te vas a Estados Unidos? ¿Qué haces acá? Acá no vas a poder prosperar, acá no vas a poder crecer, acá no te vas a poder desarrollar. Allá está mucho mejor que acá. Y de repente, bajo nuestra óptica humana, podríamos decir nosotros, sí, allá está mucho mejor que aquí. Llegó una persona que se había convertido al Señor durante mucho tiempo y en su vida pasada era de esos
señores que le encantaba llevar gente al otro lado. Y decía, yo me conozco todos los caminos, te llevo, te dejamos allá con toda tu familia, tú vas y te entregas a migración, yo te pago el abogado, te saco de ahí y te estableces allá. Mi respuesta fue, mire, para mí pudiera haber sido algo muy favorable. ¿Quién hace 8 años, hace aproximadamente 9 años, no hubiera pensado una propuesta como esta? Muchas personas dirían, ¿me van a pagar el abogado? ¿Me van a decir por dónde irme? ¿Me van a proteger? ¿Van a estar ahí conmigo? ¿Me están financiando una vida con los vecinos? Pero yo entendí algo, hermano, que a mí Dios nunca me habló de establecerme en Estados Unidos. Nunca. Todas mis oraciones, todo lo que Dios me hablaba, todo lo que Dios me direccionaba, era en un desierto llamado Juárez. Era en un lugar en que nadie, absolutamente nadie, apostaba por ese lugar. Porque hasta los mismos de Juárez decían que la vida ya era mucho mejor. Los mismos de Juárez pagaban para irse. Los mismos de Juárez se quejaban por estar en un sitio. Dios me trajo quizás podríamos mencionarlo así, no estoy diciendo que sea una realidad. Podríamos mencionarlo como que Dios te trajo al peor de los lugares. Y más, cuando yo hablé con amigos de Venezuela, y le decía que yo me venía a México, todos me decían, hermano, terrible, allá hay muchos terremotos, porque pensaba que yo me iba a la capital. Yo le dije, no, yo no me voy a la capital, los terremotos son en la capital, nada que ver, en Ciudad Juárez no hay terremotos, es peor todavía, allá tiran los cuchillos con liguitas. Imagínese usted, hermano, lo que era el reflejo o la figura de una ciudad en el extranjero, en otros países. Y mucha gente decía, no, ya ni loco yo voy a esa ciudad y me quedo allá menos. A mi esposa, la mamá preocupada le hablaba porque decían que los muertos los tiraban en bolsas en la calle. Decía, hija, ten mucho cuidado, esa ciudad es muy peligrosa. Eso es muy pegriloso, hermano, muy pegriloso. Y ahí andaba mucha gente pensando en todo lo que, la imagen y todas aquellas cosas que se presentaban a otras personas referente a la ciudad. Por lo tanto, quizás mucha gente, según la visión, podrían decir, ¿a dónde me voy? ¿A qué ciudad yo puedo llegar que pueda ser prosperado? Créame algo, hemos visitado no muchas, pero sí algunas ciudades de Juárez, de México, entre las cuales está un muy gran amigo allá en Mérida, Yucatán, el cual me recibió durante un tiempo y me encantó. Fue un lugar hermoso, un clima favorable, algo muy parecido a mi tierra. Y créame que mi pensamiento por un momento divagó y dijo, ¿por qué no me vengo a vivir acá? ¿Por qué no me voy a Mérida? Ya puedo fundar una iglesia, ya puedo ayudar a alguien o simplemente puedo trabajar acá. Pero recordé, hermano, que acá ya Dios me había plantado y se me pasó. Y dije, no, yo mejor me quedo en Juarito, tranquilo, creyéndole al Señor. Porque si hay algo que todo corazón, que toda mente, que todo pensamiento quiere, es bienestar, es tener beneficio, es tener estabilidad, es poder tener algo en lo cual tú puedas avanzar y no quedarte estancado. Pero ¿dónde están los problemas? Los problemas están que cuando yo no encomiendo al Señor mi camino, Él no los endereza. Cuando yo no encomiendo a Dios mis planes, entonces Él no ejecuta nada de lo que Él quiere hacer dentro de los planes que yo tengo. Y es allí donde comenzamos a entrar en grandes problemas. Lo primero es que lo que desea nuestro corazón, a veces, o no a veces, casi siempre, es engañoso.
Las decisiones tomadas del corazón nos comienzan a llevar quizás a fracasos. Pueden ser deleites temporales y deleites momentáneos, pero las consecuencias son eternas, son para siempre. Usted puede tomar una decisión basada en un deleite de su corazón. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar no nos gustan los tacos de tripita? Uy, hermano, a mí me encantan los tacos de tripita. Algunos no. Yo creo que a muchas mujeres que están acá de repente les causa, podríamos decir que asco. Oler las tripitas siendo freídas, a mí ya se me hizo agua a la boca, hermano. Bendito Dios. A mí me gustan. Pero imagínense usted que yo todos los días me coma unos tacos de tripita. ¿Cómo va a estar mi colesterol? ¿Cómo van a estar las grasas en mi organismo? ¿Hasta cuánto tiempo va a aguantar mi corazón todo el grasero que yo le estoy metiendo? Entonces, mi deseo, mi corazón está pidiendo algo que es deleitoso, pero las consecuencias son las que van a perjudicarme durante mucho tiempo. El deleite puede ser momentáneo, las consecuencias son las permanentes. Hay cosas que tú quieres, que tú anhelas, que tú deseas, que tu corazón quiere, pero el problema está basado en que cuando tú las obtengas o tú las quieras, comienza a ser un deleite temporario, comienza a ser un deleite ahí en el momento, quizás duras una semana, pero ¿qué va a pasar en el resto de tu vida? Esto podríamos hablarlo con los matrimonios. ¿Cuántos hombres por un deleite de una hora, por un deleite de unos minutos con otra mujer ajena, no ha perdido toda una familia? El deleite fue temporario. Pero ¿cuál fue la consecuencia dentro del deleite? Fue quizás una vida torturada durante mucho tiempo. ¿Cuántas personas hoy en día no están viviendo consecuencias de malas decisiones tomadas en su pasado y hasta el día de hoy? Tienen un calvario en sus espaldas, tienen a jueces señalándolo, tienen a personas juzgándolo, pero cuando nosotros dejamos que nuestro corazón sea direccionado por el Señor, entonces comenzamos a ver cosas gratas, agradables. Dios quita a los jueces de tus espaldas, quita a los que te señalan, a los que te juzgan, a los que te critican. ¿Por qué? Porque tus decisiones fueron basadas en la dirección de Dios y no en la dirección de los deseos de tu corazón. Porque nuestro corazón siempre va a querer hacer cosas agradables, cosas buenas. El problema está en las consecuencias. Hay otras decisiones que tomamos por causa de la soberbia. Hay un versículo bíblico en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La soberbia, escucha este pensamiento, la soberbia es un deseo excesivo de uno mismo, un egoísmo que ciega a la realidad y rechaza la sumisión a Dios. La soberbia es querer hacer lo que nosotros queremos sin darle quizás oportunidad a que Dios nos diga cuáles son tus planes. No, pero es que yo quiero esto. De repente nos aferramos a personas las cuales Dios quiere quitar y alejar de tu vida. Pero por causa de que tú quieres a esa persona a tu lado, terminas, vamos a hablarlo de esta manera, terminas casándote, terminas viviendo con ella, terminas quizás los primeros meses todo color de rosa, pero luego comienza el maltrato, luego comienzan los golpes, luego comienza la humillación, luego comienzan todas las tragedias que sabemos que pueden pasar en un matrimonio. Entonces, ¿dónde estuvo Dios en ese asunto? Lo apartamos, lo alejamos. Recuerdo que en una ocasión, en una entrevista hacia una hija de un pastor, le decían: ¿cómo es posible
de que Dios, siendo Dios, permita que en las escuelas americanas entren personas con armas y maten a tantos niños. Y comenzaba a discutirle diciéndole, ¿dónde está Dios? Si ustedes creen que Dios es bueno, ¿dónde está Dios? Ella muy fácil le respondió diciendo, Dios no está de donde lo sacan, porque hubo una ley donde dijeron, no se abre más una Biblia en una escuela americana, y no se abrió más una Biblia en una escuela americana. De donde sacamos a Dios, ya Dios no va a entrar. Es hasta donde tú le permitas al Señor que obre y que opere en tu vida. Sabemos que a veces la soberbia, y aunque no querramos reconocerlo, aunque no querramos nosotros decir, yo soy soberbio, ¿quién lo dice? Dígame, ¿quién lo declara? Nadie. Pero es algo que está latente en el corazón del hombre, que a veces se nos propone o nos proponemos hacer algo, llueve, truene o relampaguee. Y esa soberbia, no es que yo tengo que hacerlo. Y le voy a poner un ejemplo más. De repente, a mí me pudo haber atacado la soberbia el domingo pasado y decir es que soy el pastor y aquí todos se tienen que congregar. Y después mirarlo yo por mi soberbia, sentado allí con todas las goteras cayéndole en las cabezas, viendo cómo todo el agua corría por la iglesia. Entonces pongo no tan solo a sufrir a uno, sino a muchos. ¿Por qué? Porque me aferré a algo que no iba a poder ser. Tenemos que saber que este lugar es simplemente un lugar de reunión. La iglesia es usted. Y porque un día no se haga un servicio, el mundo no se acaba. El mundo no se termina. El problema es que usted agarre ese día y diga, ya me voy al mundo y hago farra y me descarrilo y hago todo lo que no debo hacer y me olvido de que hay un Dios. No, tenemos que tener siempre presente a Dios, estemos o no estemos en el lugar de reunión, en este lugar en donde nos congregamos. Dios va a estar presente porque la iglesia eres tú, no es el sitio donde tú vas. Entonces, la soberbia nos lleva a nosotros a tomar decisiones y a arrastrar a gente con nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque hay una familia, hay hijos, hay hermanos y personas en nuestros lados. Entonces, cuando yo tomo decisiones bajo la soberbia, entonces sufro consecuencias. Y vuelvo a repetirle el versículo bíblico que le acabo de leer. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Imagínese todo lo que puede ocurrir en el corazón y en la vida de una persona. Decisiones por lo que vemos. Hay una historia, me encanta mucho lo que es la vida de Abraham con un sobrino llamado Lot. Abraham, en un momento determinado, si quiero ponerlo en contexto para que usted tenga una idea de la vida que vivió este hombre, en un momento determinado Abraham es llamado por Dios. Y el llamado de Dios hacia su vida era algo totalmente distinto a lo que él había vivido en el resto de su vida. Abraham pertenecía a un pueblo llamado Ur de los Caldeos. Los caldeos eran gente que conquistaban territorios y habían llegado al territorio de Ur, al sur de Irán. Y en ese lugar se establecieron y se llamaba Ur. Luego los caldeos los toman y a partir de allí se comenzó a llamar Ur de los Caldeos. Allí creció, se desarrolló, vivió Abraham. Abraham vivió bajo una cultura muy influenciada por el desarrollo económico, por infraestructuras gigantescas, por una economía muy estable. Abraham era un hombre que podríamos decir que era rico, tenía muchas riquezas para aquel tiempo y de momento, de la noche a la mañana, comienza a escuchar la voz de un Dios que él no conocía, la voz de un Dios al cual a él no se le había inculcado nunca en la vida, pero él comenzó a sentir y a escuchar a ese Dios, donde le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, porque Dios lo iba a llevar a una tierra en la cual lo iba a prosperar. Y él se aferra
a un mensaje, a una palabra que Dios le regaló, a una palabra que Dios le estaba dando a su vida y él comienza y sale. Mire, me llama la atención el asunto de que no lo siguió su hermano o su hermana, lo siguió su sobrino. Tenía más familia, pero el sobrino de repente pensando en lo que estaba pasando en su tío, dijo, quiero sentir y seguir la visión de mi tío. Y se van. Cuando se van, llegan a un territorio muy bueno, y los tanto pastores de Abraham como los pastores de Lot comienzan a pelearse. Estos comenzaron a ver que las ovejas donde las llevaban a comer estaban comiendo bien y venían los otros pastores, también quiero que coman mis ovejas aquí. Entonces había una continua lucha, una continua pelea, había discusiones y Abraham termina llamando a Lot y le dice, tú y yo somos hermanos, le dice, hablando de lo que es el parentesco en cuanto a la ciudad donde crecieron. Tú y yo somos familia. No entremos en discusiones ni en pleito como ha entrado esta gente. Vamos a tomar hoy tú y yo una decisión. Y se pararon quizás en un monte alto y comenzaron a visualizar toda la tierra y Abraham le dice en Génesis capítulo 7 versículo 13:7 en adelante, Abraham le dice, observa todo el territorio, tenemos mucha tierra para donde irnos, tenemos mucho lugar a donde ir. Tú eliges, le dice Abraham a Lot, tú eliges qué territorio quieres tomar para ti, qué lugar quieres agarrar para ti. Y yo me voy al sentido contrario, no hay ningún problema. Esta frase son frases de un hombre que tiene la convicción en su corazón de que donde Dios lo plante, Dios lo va a prosperar. ¿Por qué le dice a Lot, elige tú? Porque Lot iba a elegir lo que a él más le conviniera. Y lo que a Abraham más le convenía era que Dios eligiera por él. Lo que necesitamos es que Dios elija por nosotros y no nosotros elegir por nuestra vista, por lo que vemos. Entonces, ¿qué le pasó a Lot? Dijo que miró a donde estaba pasando el río, donde llegaba el rocío del agua, donde las plantaciones eran más verdes, donde había más alimentos, y se le abrieron los ojos bien grandes y le dijo, tío, yo me voy para aquella zona. Aquel lugar es donde tiene el río. Aquel lugar, este lugar no está seco, no tiene nada, pero este es el lugar donde yo quiero irme. Y Abraham le dijo, está bien, vete para allá. Me voy en sentido contrario. Me voy al desierto, me voy al sequedal, me voy al lugar donde quizás tú no estás viendo lo que yo sí veo. Que la mano de Dios está en los lugares donde menos se lo imagina el hombre. Ya Dios había planificado sobre Sodoma y Gomorra. Porque Sodoma y Gomorra ya había llegado a una etapa en la que ya no era tolerable el pecado de ellos. Ya dice que se corrompieron totalmente. No voy a dar especificaciones de nada, pero sepa que había una corrupción tal de que ya Dios dijo, no, hasta aquí, ya no aguanto Sodoma y Gomorra. Pero esto no lo sabía Lot, esto no lo sabía él. ¿Sabe por qué no lo sabía? Porque él nunca se llegó a alinear a los pensamientos de Dios. Él no sabía que esa ciudad en la que él se iba a meter iba a ser destruida. ¿Cuántos de los que estamos acá no fuéramos montados en el Titanic sabiendo lo que sabemos hoy? Usted ay, el barco más grande, el barco más seguro del mundo, el barco que fue creado para cruzar el mar. Lo estamos inaugurando, vamos a regalar 5 boletos el día de hoy. ¿Quién se los quiere ganar? Yo estoy seguro que ninguno levanta la mano. ¿Sabe por qué? Porque el Titanic se va a hundir. Porque mucha gente va a morir. Y que de repente las que más se van a salvar son las mujeres. Los hombres toditos van a quedar ahogados. ¿Cómo que se llamaba el protagonista? Que sí cabía en el pedazo de tabla que estaba montada la mujer, pero ella de egoísta no lo montó. Jack.
ya terminó congeladito, hermano. Parecía una paleta cuando se hundió. Ninguno nos montaríamos en el Titanic sabiendo que el día de hoy se va a hundir. De la misma manera le pasó a Lot. Él no estaba alineado. Él no conocía el corazón de Dios. Él no sabía los pensamientos de Dios para con su vida y para con la vida de los lugares que están en el entorno. Hay gente que son garantía de vida en muchos lugares. Si usted se monta en un avión y Dios tiene un propósito con su vida, ese avión no se cae ni que le caiga un rayo encima. ¿Sabe por qué? Porque usted es la garantía de vida de los que están allí dentro de ese avión. A veces somos garantía de vida para una familia. Esa familia no se cae porque yo estoy en el propósito. Esa casa no se derrumba porque yo estoy en el propósito. No, es que voy a la Ciudad de México y estoy en un edificio y vino un terremoto. El edificio donde usted estaba no se cae porque hay un propósito en su vida. No se va a caer. Entonces Dios guarda a aquellos que lograron alinearse al propósito. Lo dijimos al principio, sus pensamientos pueden ser de bien y pueden ser muchos pensamientos que los lleven a cosas grandes, pero cuando usted los piensa, entonces dice, ok, Señor, ayúdame. Es allí donde viene la intervención divina y Él alinea tus pasos. Él los direcciona. Él los lleva hasta donde Él desea que los lleve. Porque no te va, los pensamientos de Dios para contigo son de bien y no de mal. Son de bendición y no de maldición. Por eso, aunque la economía de un país, aunque la economía de una ciudad, se lo voy a ilustrar para que tenga una idea. Dentro de cada nación existe una embajada, ¿sí o no? Por decir algo, acá en México hay una embajada de Venezuela, en la Ciudad de México hay una embajada de Venezuela. O acá en Ciudad Juárez hay una embajada de Estados Unidos. Ahora, ese territorio que es llamado Embajada de los Estados Unidos es territorio americano en suelos mexicanos. Allí no puede venir ningún agente del gobierno mexicano a meterse a fuerzas dentro de esa embajada. ¿Por qué? Porque el motivo es una declaración de guerra a la embajada que se está usurpando en el país que esté esa embajada. Hay gente que si quiere escapar de un país, va directo a una embajada y pide la ayuda, y de ahí no lo puede sacar el gobierno de la nación, al menos que la embajada lo permita. Ahí le va algo mucho más claro y específico. La embajada no depende de la economía de la nación en donde está. La embajada depende de la economía de la nación de la cual es propietaria esa embajada. Ejemplo, puede en Ciudad Juárez estar una economía decadente y caída, pero la embajada no depende de la economía de Ciudad Juárez, sino de la economía de los Estados Unidos. Quienes les van a pagar son los Estados Unidos, quien los va a mantener los Estados Unidos, quienes les van a proveer todos los Estados Unidos. En Juárez pueden estar quebrando las empresas, en Juárez pueden estar madrugando las personas para ir a conseguir empleo, pero la embajada no es afectada, porque su economía no depende del país donde está, su economía depende del país que la envió. Hoy nosotros nos hemos establecido como embajadores del reino de los cielos. Por lo tanto, su economía no va a depender de la nación en donde usted está. Su economía y su finanza no depende de lo que esté sucediendo en el entorno suyo. Su economía depende del reino de los cielos, porque usted es un embajador de allá arriba, no es un embajador de esta tierra.
Por lo tanto, cualquier cosa que pase sobre la faz de la tierra no debería afectarnos en absoluto. El motivo es de que yo dependo de Dios, no dependo de una maquila. Yo dependo de Dios, no dependo de una economía de las naciones. Yo dependo de Dios, no dependo de las cosas que este planeta pueda producir. Dependemos 100% del Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha llamado y nos ha establecido como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. Dependemos de Él. Nosotros necesitamos asentar nuestros pies y saber de qué dependemos nosotros, de quién dependo yo. Cualquier cosa que pase no me puede mover. Situaciones que sucedan, valga la redundancia, en el entorno de mi vida no pueden modificar mi fe, no pueden mover lo que yo creo, no pueden mover la embajada que Dios ha puesto en mi vida. Cualquiera que quiera meterse con este embajador se mete en guerras con el cielo, se mete en problemas con el reino de los cielos, no se mete en problemas conmigo. Aquel que se quiera meter en problemas contigo, que quiere invadir tu territorio, que quiera tomar lo tuyo, que te quiera robar o hackear, créeme que se está metiendo en problemas no contigo, sino con el que te llamó, sino con el que decidió dar su vida por ti. Por lo tanto, los que se meten en problemas son ellos. Ellos se la van a ver con el ejército del cielo, no se la van a ver contigo. Por eso, en cada nación es respetada la embajada de un país extranjero. Nadie puede meterse. En una ocasión en Venezuela escapó un preso político y se fue a la embajada de España. Y estando en la embajada de España, no pudieron meterse ninguno de los agentes, ni policiales, ni militares. Nadie se pudo meter en esa embajada. Porque si se metían era una declaración de guerra a España. Ahí yo entendí. Ahí yo entendí que aquel que se mete en la embajada del reino de los cielos, no lo sacan fácilmente. El que entra en las manos de Dios, el que se deja direccionar por Dios, el que deja que Dios sea la guía correcta de su vida, de su matrimonio, de su familia, de lo que Él está haciendo, entonces Dios se encarga de enderezar el camino, de direccionarnos hacia el buen rumbo, de darnos lo que nosotros verdaderamente merecemos, no lo que queremos, lo que merecemos. Una cosa es lo que quiero, otra cosa es lo que merezco. Que todo lo que estamos acá queremos muchas cosas, pero ¿qué es lo que Dios ha determinado para mí? Él me lo va a dar. Aunque mi corazón diga, no, pues que yo quería una 4Runner, no, pues que un Volkswagen Escarabajo del 68. ¿Sí o no? De repente la 4Runner, los repuestos te iban a salir muy caros, la del Escarabajo no. Dios sabe lo que te da. Y Dios sabe por qué te lo da. Así que cada vez que Dios tome una decisión en tu vida, cada vez que te salgan las cosas mal, cada vez que tú digas es que apliqué y soy el mejor para algo y te rechacen, dale las gracias y la gloria al Señor por lo que pasó. Dios sabe por qué lo hizo. Quiero terminar las redes sociales. Dar gracias y paz a los que nos ven por medio de las redes sociales y que puedan continuar con nosotros la próxima semana. Quiero contarles algo que me pasó aproximadamente hace 3